Me gustaría en esta tarde, mis hermanos, bueno, todavía es mañana, hablarles acerca de algo que vivimos día con día y todos lo llevamos, todos lo tenemos. Y me gustaría iniciar con una pregunta hacia ustedes. ¿Qué harían ustedes, mis hermanos, si supieran que hoy es su último día de vida? No me conteste, solo medite en ella. ¿Qué harías diferente si supieras exactamente cuánto tiempo de vida tienes? ¿Cuánto tiempo de vida tengo? ¿Qué haría yo diferente? La mayoría de las personas, mis hermanos, tal vez ocuparía su tiempo en estar con su familia, tal vez reconciliarse con algún familiar con el que no ha hablado en años, tal vez reconciliarse con un compañero del trabajo, también con el que esté peleado, con algún vecino, a lo mejor hasta sacar sus ahorros del banco, ¿no? Y gastarlo sabiendo que pues no va a haber día de mañana, gastarlo en sus propios deleites, en muchas cosas, ¿no? A lo mejor algo más positivo, pues algunos abandonarían hábitos que han tenido y que los han estado destruyendo a lo largo de su vida, pues lo abandonarían, ¿no? Pues mínimo por ese tiempo que le queda. Pero algo que, o sea, yo no sé cuál ha sido su respuesta, pero algo que sí les puedo decir yo es que pues el tiempo que nos queda de vida, ninguno de nosotros lo sabemos. Amén. Y muchos de nosotros vivimos tal vez como si tuviéramos la vida comprada, mis hermanos. Vivimos como si tuviéramos mucho tiempo, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, sin darle importancia al momento, a que estamos ahorita aquí, que estamos ahora vivos, que Dios nos permite respirar. Amén. Yo quiero hablarles, mis hermanos, del tiempo. Me gustaría que me acompañase a un versículo de la Escritura, mis hermanos, que se encuentra en Eclesiastés. Creo que ya todos lo conocemos, es bastante famoso. Eclesiastés 3. Dice de la siguiente manera, ¿sí estamos ahí? Amén. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Bueno, lo voy a leer de acá porque cambia poquito. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Siguiente. Tiempo para nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Siguiente. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Digámoslo todos juntos, mis hermanos. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Siguiente. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Amén.
Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite. Y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. ¿Qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Amén. Es un texto muy conocido. Sabemos que debajo de la tierra hay tiempo para todo. Amén. Pero tenemos nosotros el tiempo. Esa es la pregunta. Vivimos en una generación, mis hermanos, obsesionada con administrar recursos. Las personas buscan invertir mejor su dinero, aprovechar mejor sus talentos, mejorar su productividad, optimizar sus actividades diarias. Sin embargo, siempre descuidamos o se descuida el recurso más valioso que tenemos, el tiempo. El dinero perdido puede recuperarse. Un negocio que quebró puede volver a levantarse. Una casa destruida puede volver a ser edificada, hermanos. Incluso una relación dañada puede restaurarse mediante el perdón y la gracia de Dios, pero el tiempo es diferente. Una vez que pasa, ya no puede recuperarse. Ni un solo segundo, incluso justo cuando inicié la predicación, ese tiempo ya no lo podemos recuperar. Cada segundo que pasa, mis hermanos, es un segundo que perdemos. Es un segundo que ya no podemos regresar. Ni aun los científicos con su alta tecnología han podido recuperar un solo segundo de tiempo. Cada segundo que transcurra abandona el presente y se convierte inmediatamente en pasado. Dios quiere, mis hermanos, que comprendamos en esta mañana, en esta tarde, que el tiempo es limitado para nosotros. Amén. Que el tiempo es finito y que precisamente por eso es muy valioso nuestro tiempo. ¿En qué estamos nosotros usando nuestro tiempo que tenemos? Como bien sabemos, mis hermanos, el tiempo consta de 3 etapas: pasado, el presente y el futuro. Voy a iniciar hablando sobre el pasado, mis hermanos. Y cuando pensamos en él, ¿qué se le viene a la mente? Cuando pensamos en el pasado. Puros recuerdos, mis hermanos. Amén. Inevitablemente, cuando pensamos en el pasado son recuerdos de nuestra vida. Recuerdos que algunos producen alegría, otros producen tristeza, otros producen dolor. Hay momentos que quisiéramos revivir y hay otros que quisiéramos borrar para siempre. Pero ninguno de estos se puede, mis hermanos. Todos tenemos un pasado. Amén. Ninguno de nosotros llegó a donde estamos ahora sin una historia. Todos tenemos una historia. Todos llegamos a este lugar, a lo mejor unos con menos cicatrices que otros, pero hemos llegado con cicatrices, mis hermanos, con problemas, a lo mejor, con experiencias. Algunos crecimos en un hogar lleno de amor y otros crecimos en un hogar rodeado de conflictos. Algunos tuvimos padres que nos enseñaron principios bíblicos desde el inicio, desde nuestra niñez, y otros crecimos completamente alejados de Dios. Amén. Algunos podemos recordar momentos de victoria, pero otros también podemos recordar temporadas de fracaso, de dolor. Independientemente de cuál sea nuestra historia, el pasado tiene una función importante en el plan de Dios. El pasado existe para instruirnos, para enseñarnos. Uno de los errores más comunes
mis hermanos, es que el pasado se vuelva nuestra identidad del presente. Muchos de los errores que hemos cometido en el pasado no deben de entorpecer nuestro presente, mis hermanos. Hay creyentes que fueron perdonados por Dios ya hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, pero continúan viviendo como si estuviéramos encadenados, como si Cristo no nos hubiera liberado ya. Seguimos cargando las mismas cadenas, aún estas que ya están rotas. Cuando Dios perdona, no solamente elimina la culpa, también ofrece una nueva identidad. Amén. En Efesios 4:22, mis hermanos, se los voy a leer. Dice de la siguiente manera, bueno, voy a leer desde el 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Para comprender la profundidad de este texto, mis hermanos, Pablo está escribiendo a los creyentes de Éfeso que anteriormente habían vivido en medio de una cultura pagana. Muchos practicaron idolatría, superstición, diversas formas de inmoralidad. Sin embargo, después de conocer a Cristo, habían experimentado una transformación. Una transformación al igual que nosotros la hemos experimentado al conocer a Cristo. Pablo no les pide olvidar su historia completamente. Les enseña que el pasado no debe gobernarlos. Amén. Cuando Cristo entra a una vida, comienza una obra de transformación que cambia el rumbo completo de una persona. El pasado puede explicar quién fuiste, pero no tiene autoridad en determinar quién serás. Eso lo determina nuestro Dios. La gracia de Dios es más grande que nuestra historia, que los errores que hayamos cometido anteriormente en nuestras vidas. El poder transformador del Espíritu Santo es mayor a cualquier fracaso que hayamos experimentado. Pero el pasado no solamente contiene errores de nuestra vida, mis hermanos, también contiene testimonios, milagros que Dios hizo con nosotros. Y es donde encontramos una razón más para aprender del pasado, por la cual Dios nos permite recordar. El recuerdo correcto produce fe. Por eso muchas veces, mis hermanos, cuando estamos perdidos, cuando no entendemos qué nos está pasando, por qué nos está pasando, y escuchamos a alguien hablar de lo que él vivió, de su experiencia, y nos hallamos ahí, nos encontramos. Por eso muchas veces los testimonios, mis hermanos, alcanzan vidas, porque son un recordatorio de las maravillas que hizo Dios con esa persona, que nos ayuda a que nuestra fe crezca. Amén. Por eso Dios nos permite recordar esas maravillas,
para que nosotros, al publicarlas, la fe de los que nos están escuchando crezca. Puedes comprobar los resultados de búsqueda. Amén. Por eso la Biblia, mis hermanos, está llena de recordatorios, está lleno de historias que nos ayudan a caminar, que nos ayudan a hacer nuestra vida, mis hermanos. Dios quiere que observemos cómo ha actuado a lo largo de las generaciones para que aprendamos a confiar en Él en nuestro presente. Si me acompaña a Hechos, mis hermanos. Hechos 14. Vamos a leer desde el verso 14, mis hermanos, dice así: Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan a Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos, y que se apartan de todo esto que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera en sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo no nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Pablo declara que Dios en ese momento, en ese tiempo, permitió a las naciones actuar como ellos quisieran. Creo que debí haber leído un poco atrás. 14, 16, pero vamos a leer desde el 12. A Bernabé lo llamaron Júpiter, no, perdón, desde el 11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad llevó hasta las puertas toro y guirnaldas y les querían ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Es por esto que Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras, porque no estaban entendiendo a lo que ellos habían venido. Ellos no eran dioses, hermanos. Y a esto es donde declara que Dios permitió que las naciones caminaran en sus propios caminos. Ellos no entendían, ellos no sabían quién era Dios. Amén. Sin embargo, mis hermanos, incluso en esos tiempos donde las naciones tenían sus propios caminos, nuestro Dios continuó dando testimonio de su poder, de su bondad, de su provisión y de sus obras, como lo dice Pablo. La lluvia de los cielos que fructificaba la tierra para su sustento. Así nosotros, mis hermanos, incluso antes de conocer a nuestro Dios, cuando vivíamos perdidos, vivíamos creyendo que nuestro camino era el correcto, ahí estaba Dios con nosotros. Aunque nosotros no lo conociéramos a Él, Él ya nos conocía a nosotros. Porque Él es el dueño del tiempo, mis hermanos. Él es el dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y es el dueño de nuestro futuro. Aunque para nosotros el pasado es inalcanzable, nuestro presente es lo que podemos hacer y nuestro futuro es nuestro sueño, lo que queremos llegar a ser. Para Dios, todo esto lo ve al mismo tiempo, mis hermanos. Todo esto lo ve al mismo tiempo. No hay nada que se le escape. Nosotros, mis hermanos, al mirar hacia atrás descubrimos algo extraordinario
que Dios siempre estuvo obrando por el bien de nuestro futuro, incluso cuando nosotros no lo percibíamos. Tal vez un día atravesaste una enfermedad en la que creíste que no ibas a salir. Tal vez experimentaste una pérdida económica grande, las viste duras. Tal vez experimentaste una crisis familiar, una temporada espiritual difícil. En aquel momento a lo mejor no entendías lo que Dios estaba haciendo, o ni siquiera le conocías. Sin embargo, cuando observamos esos acontecimientos, son desde una perspectiva actual de nuestro presente, descubrimos que jamás nos abandonó Dios, que Él estuvo ahí con nosotros en nuestro pasado. Amén. Lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una enseñanza para nuestras vidas. Lo que parecía una puerta cerrada terminó transformándose en una guía mejor, un propósito mejor del que nosotros habíamos pensado. El pasado tiene valor, nos recuerda la fidelidad de Dios, nos enseña de su sabiduría y nos ayuda a evitar nuevamente errores que ya hemos cometido. Amén. El pasado es un maestro, pero no es una residencia permanente. Es bueno recordar, sí, es bueno tomar enseñanzas de nuestro pasado, sí, pero no es bueno vivir en el pasado, mis hermanos. Debemos seguir avanzando al propósito de Dios. Debemos agradecer del pasado, aprender de él y permitir que fortalezca nuestra fe. Porque Dios todavía tiene obra en nuestra vida por delante. Ahora les quiero hablar un poquito del futuro, mis hermanos. Si el pasado es aquello que no podemos cambiar porque ya pasó, el futuro es aquello que no podemos controlar porque aún no pasa. Precisamente ahí es donde encontramos una de las mayores luchas del ser humano. Nos resulta difícil aceptar que no tenemos un control absoluto de nuestro futuro, de lo que ocurrirá mañana. Queremos saber qué sucederá dentro de un año. Nosotros como seres humanos hacemos planes en nuestra vida como si tuviéramos comprado el tiempo. Hacemos planes en una semana, de lo que vamos a hacer en 2 semanas, en un mes, en un año, pero no sabemos verdaderamente si vamos a estar en ese momento. Amén. Pero no es malo hacer planes, mis hermanos. No es malo hacer planes, siempre y cuando Dios esté en ellos. Porque a pesar de que Dios no nos permitió tener un conocimiento de nuestro futuro, sí nos prometió estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y existe una diferencia importante entre planear y pretender controlar nuestro futuro, mis hermanos. No se condena la planificación, no es mala. De hecho, una persona prudente considera su futuro. Un agricultor, mis hermanos, siembra pensando en la cosecha. Amén. Un estudiante se prepara pensando en su futuro. Un padre trabaja pensando en el bienestar de su familia. Un creyente sirve pensando en la victoria, en la corona. Planear no es un error ni es un problema. Lo que sí constituye un error es asumir que nuestros planes son superiores a los propósitos de nuestro Dios. Muchas veces diseñamos nuestra vida como si nosotros fuéramos los dueños. Debemos recordar siempre que el futuro no nos pertenece.
Vamos a dirigirnos, mis hermanos, a Primera de Crónicas. ...17... En la historia aquí David ya había llegado a un tiempo, un momento de estabilidad. Dice el versículo 1 del capítulo 17. David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: mírame aquí entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán contestó: haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios. En esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me edifique casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, anduve de tienda en tienda y de enramada en enramada. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel, a los que ordené apacentar a mi pueblo. Jamás le pedí que me edificaran un palacio de cedro. Así que ve a decirle a mi siervo David que yo, el Señor de los ejércitos, he dicho: yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas para que fueras el príncipe de mi pueblo. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como los más importantes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido, ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte, y yo también afirmaré su reinado. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono para siempre. Amén. Después de años de persecución, guerras, conflictos, finalmente David estaba establecido como rey de Israel. Y al observar su palacio, que tenía todo, un lugar muy hermoso, recordó el arca del pacto, que se encontraba en una tienda. Y él dijo: voy a construirle un templo. Ese era su plan. Y no era un plan malo, no era un plan malo. Amén. ¿O a quién le parece un plan malo? Era un plan con amor hacia Dios. Amén. Construirle un templo para su arca del pacto. Era un buen plan. Pero Dios le dijo: no. Ese propósito no es tuyo. Eso no te toca a ti. Amén. Debemos de entender que a pesar de que nosotros podemos tener buenos planes, siempre tenemos que tener la aprobación de nuestro Dios en ellos. Porque sí, tal vez sean buenos, pero nosotros no conocemos nuestro futuro. Y nosotros no sabemos para qué Dios nos tiene en este momento en donde estamos. Él tiene un propósito mucho más grande que nosotros podemos observar. Y no nosotros, o sea, no solo a nosotros, sino también a nuestros descendientes. El propósito que Dios tiene para nosotros hoy, Él no solamente ve por nuestro bienestar, sino también por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros nietos. Amén. Debemos siempre tener presente a Dios en nuestros planes. La intención de David era noble.
Dios tenía un plan diferente. Dios estaba trabajando mucho más allá de los límites de la propia vida de David, mientras David pensaba en un proyecto a corto plazo. El Señor contempla aspectos que nosotros somos incapaces de ver. Por eso debemos aprender a confiar cuando Dios modifica nuestros planes. Si algo no sale como nosotros queremos, no se mortifique, que Dios tiene algo mejor para usted y para su descendencia. Hay que confiar cuando el camino toma una dirección inesperada, confiar cuando Dios guarda silencio. Yo prediqué la vez pasada de que no solamente hay que tener fe, confiar en Dios cuando Él contesta, sino también cuando Él se tarda en contestar. Porque de eso se trata la fe. Amén. Así como Dios tiene planes para nosotros a un futuro mayor que el nuestro, también debemos reconocer, mis hermanos, que nuestras acciones presentes también tienen consecuencias futuras. Amén. Vivimos en una época, mis hermanos, donde se valora más la satisfacción inmediata. Muchas personas toman decisiones pensando en su tiempo actual, sin considerar las repercusiones futuras. Siempre debemos entender, mis hermanos, que cuando uno siembra, uno cosecha. Así sea que sembremos lo peor que hayamos hecho, lo vamos a cosechar. Y tal vez no nos toque cosecharlo a nosotros, tal vez toque cosecharlo a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Y a lo mejor no vamos a verlo, pero ellos van a padecer por nuestras acciones, amén. Por nuestras malas acciones. Pero también se puede bendecir por nuestras buenas acciones. Todo depende, mis hermanos, de lo que hagamos, amén. Cada sacrificio que hagamos a Dios cuenta, mis hermanos. Aunque nosotros no miremos resultados inmediatamente de esos resultados, de esos sacrificios, cuentan para nuestro futuro. Un futuro que está siempre en manos de nuestro Señor y no hay mejor lugar en donde dejar nuestro futuro que en sus manos. Por último, mis hermanos, quiero hablarles del presente. Ya hemos hablado, reflexionado sobre el pasado, aquello que ya no podemos, a donde no podemos regresar. Si hay algo que hubiéramos querido hacer diferente, ya no podemos hacerlo. También hablamos de nuestro futuro, aquello que queremos alcanzar, llegar a ser. Creo yo, mis hermanos, que el punto más importante del tiempo es nuestro presente. El pasado tiene un valor porque nos enseña. El futuro tiene importancia porque nos recuerda la dependencia que tenemos de Dios. Sin embargo, ni el pasado ni el futuro son lugares donde podemos actuar. Solamente el presente, el hoy, el aquí y el ahora. Amén. Es el único momento en donde podemos tomar decisiones, obedecer a Dios, cambiar nuestra dirección, responder al llamado. Si hay alguno que está atrasando su llamado, el llamado que ha hecho Dios con su vida, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Tal vez puede decir, mañana sirvo mejor al Señor.
Mañana alabo al Señor. El próximo domingo así voy a venir con todo el fuá a cantarle al Señor, a danzarle. Pero usted no sabe si va a venir el próximo domingo. Es el hoy, el aquí. Estamos en este lugar. Ese es nuestro presente. Es el momento en donde nosotros debemos de decir, no la siguiente semana, no mañana, hoy. Voy a alabarle al Señor con todo mi ser. Voy a cantarle al Señor porque Él se lo merece. Amén. Es el presente. Es una verdad tan evidente que muchas veces pasa desapercibida. Todos sabemos que vivimos en el presente, pero pocas personas comprendemos lo que realmente implica vivir en el presente. Algunos parecemos cautivos en los acontecimientos del ayer. Los pensamientos regresan constantemente recordándonos nuestros errores. Otros viven obsesionados con el mañana, se preocupan por situaciones que todavía no existen. Incluso a corto plazo, ¿qué voy a comer ahorita saliendo? Mañana me toca trabajar, no tengo la ropa lavada, ¿qué me voy a poner? Ese tipo de pensamientos en un lugar en el que hemos venido a alabar y a adorar a nuestro Dios, no deberían de existir. Amén. Otros construyen escenarios imaginarios en su mente y permiten que la ansiedad y esos pensamientos les roben su paz. La paz que deberían haber experimentado hoy. El poder de Dios que debieron haber experimentado hoy. Se lo quitó un pensamiento. Y ya es tiempo pasado. Ya no se puede recuperar. Los días pasan, las oportunidades desaparecen y la vida, mis hermanos, sigue su curso. Por esta razón, la Biblia constantemente dirige nuestra atención al hoy. Cuando observamos las Escrituras, descubrimos que Dios siempre llama al ser humano a responder en el presente. Nunca nos encontramos a Dios invitando a alguien a obedecerlo en 10 días. Levántate, toma tu cruz y sígueme. El hoy es hoy cuando puedes seguirme. No, toma tu cruz y en 10 días me buscas. Ahí no es, mis hermanos. Vete y no peques más. Así le dijo. No, vete, espérate unos 10 días y ya no peques. Es dejar las cosas hoy. Y es hacer las cosas hoy que podemos. Amén. Dios llama hoy, Dios habla hoy y Dios espera una respuesta de usted hoy. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. No endurezcan sus corazones, mis hermanos. En ningún momento. La palabra hoy aparece porque Dios comprende algo que nosotros solemos olvidar. El tiempo no está garantizado. Muchos queremos tener otra oportunidad de hacer algo que debimos hacer, pero no la vamos a tener. Eso ya pasó. Debemos crear el escenario, o siempre vamos a intentar crear el escenario idéntico al del pasado para poder hacer algo que no hicimos. Amén. Pero siempre va a ser diferente porque aquello que pudiste haber hecho en el pasado hubiera afectado tu presente. Amén.
Si creen que más adelante podrán buscar a Dios con más seriedad, que algún día arreglarán aquello que está mal en sus vidas, que en el futuro tendrán tiempo para responder al llamado de Dios a sus vidas, déjenme decirle que no se puede. La experiencia demuestra que el mañana es una promesa que ninguno de nosotros posee. Todo depende de nuestro Dios. Es uno de los engaños más peligrosos que existen para la vida espiritual, es la idea de que todavía hay mucho tiempo. Y el enemigo de nuestras almas está al acecho. Y él no tiene, o él puede alejarnos completamente de Dios, claro que sí. Pero es mucho más fácil hacernos posponer las cosas que íbamos a hacer para Dios. Y eso también afecta a nuestras vidas. Eso también es una desobediencia. Amén. En muchas ocasiones al enemigo solo le basta persuadirnos para posponer una decisión. Si logra que alguien más diga, más adelante lo hago, ya ha conseguido retrasar lo que Dios tenía para nuestras vidas. Si logra que una persona piense, algún día cambiaré, sin pensar, el enemigo ya ha sembrado en nosotros una semilla de procrastinación espiritual. La realidad es que muchas oportunidades se pierden porque las personas las rechazan. Aparentemente porque piensan que pueden hacerlo más adelante. Y en algunas ocasiones se posponen indefinidamente, amén. Nunca las volvemos a intentar, nunca las hacemos. ¿Me traes un vasito de agua? Gracias. Perdóname eso. Espero poder citar una fuente que no está en la Biblia, pero que, bueno, la verdad salió en una película, mis hermanos, pero es una frase que a pesar de no ser o no tener nada religioso en sí, es una verdad importante. Y dice de la siguiente manera, mis hermanos. El ayer, ¿cómo decía? El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Lamentablemente muchos de nosotros damos por sentado ese regalo. Amén. Creemos que nuestro presente, siempre vamos a tener nuestro presente, pero eso solo depende de Dios. Nos acostumbramos tanto a despertar cada mañana que olvidamos agradecer por ese privilegio de despertar, de ver a nuestros seres queridos. Nos olvidamos de que es un privilegio, es un préstamo de Dios para nosotros. Día a día planeamos nuestras actividades, atendemos nuestras responsabilidades y enfrentamos nuestras preocupaciones. Todo normal hasta ahí. Pero sin detenernos a considerar que el simple hecho de vivir, el simple hecho de tener responsabilidades que atender, el simple hecho de tener preocupaciones, de estar vivos, ya constituye una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, de la gracia divina de Dios. Ninguno de nosotros, mis hermanos, merece un día más de vida.
Es por la misericordia de Dios que nosotros podemos seguir despertando cada mañana. Ninguno de nosotros merece una oportunidad más para volver a hacer algo que debimos hacer en el pasado. Pero Dios nos otorga más oportunidades cada día. Si estamos aquí en este lugar, es una oportunidad que Dios nos da para hacer lo que no hicimos el jueves, el domingo pasado. Para hacer algo que no hicimos, que debimos hacer. Atender el llamado de Dios, sentir su presencia, escuchar su voz. Y aún si lo hicimos, es una oportunidad para volver a sentir de ese poder, para volver a escuchar su voz, amén. Cada día es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué resulta necesario preguntarnos qué estamos haciendo con este regalo? Iniciamos con una pregunta. Si supiera que hoy es su último día, ¿qué haría diferente? ¿Qué hubiera hecho hoy? ¿Qué hubiera hecho por la mañana? Gracias, Señor. Es una pregunta que merece una reflexión profunda. Cada hora que pasa, que transcurre, representa una hora que no vamos a recuperar. La cuestión, mis hermanos, fundamental es si aquello a lo que estamos dedicando nuestras vidas tiene un significado eterno, tiene un valor espiritual. Medite en esa pregunta. Eso no significa que gastar nuestro tiempo en trabajar, en estudiar o en atender nuestras responsabilidades sea algo insignificante o que no valga la pena. Claro que lo vale. Dios nos llama a ser diligentes en todas las áreas. Amén. El problema surge cuando las cosas temporales, terrenales, ocupan el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Eternales. Amén. Cuando las preocupaciones de nuestra vida desplazan a nuestro Dios, desplazan la comunión con nuestro Dios, nuestra unidad con Él, comenzamos a perder la perspectiva correcta sobre el tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre debe estar en primer lugar del creyente, de los hijos de Dios, el buscar el reino de Dios. Cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestras vidas, todas las demás áreas encuentran también un equilibrio. Una vida centrada en Dios administra el tiempo de una manera diferente. Comprende que cada día es una oportunidad para glorificar al Señor en medio de las actividades más simples y cotidianas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, reconocemos que incluso el tener un trabajo es gracias a Él. Incluso el poder pasar tiempo con nuestra familia, que a lo mejor para algunos es algo cotidiano, algo de todos los días. Eso es por gracia de Dios. Aleluya. Las decisiones que tomamos hoy se convierten en realidad en lo que vamos a experimentar mañana, lo que, como les comenté, van a experimentar a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos. El futuro se construye día tras día. La persona que desarrolla una vida profunda en oración no llega a ese punto de manera accidental. Es porque en su tiempo pasado
constantemente estuvo orando con el Señor, orando con el Señor. Y en su presente se vuelve una persona cercana a Dios en la oración. Alguien que sabe cómo orar, alguien que ha escuchado la voz de Dios un sinfín de veces. Amén. Todo eso porque en el pasado estuvo haciendo lo que le tocaba. Amén. Todos los que estamos en este lugar, en nuestro tiempo presente, somos lo que somos por lo que hicimos en el pasado o por lo que hemos hecho en el pasado. Amén. Ninguno nos salvamos. Nuestro pastor, perdone que lo ponga de ejemplo, está en este lugar como pastor, no de la nada, no porque lo hayan encontrado fuera de una iglesia y dijeron, vamos a meterlo como pastor. Él tiene una vida de enseñanzas, él tiene una vida de experiencias que lo han hecho ser quien es y lo han hecho llegar a ser quien es y a estar donde está. Pero él ha sufrido, él también ha tenido problemas, preocupaciones. Él ha tenido también momentos a lo mejor donde la fe ha menguado, claro, como todos. Pero es su perseverancia, la perseverancia que tenemos en el presente, de que aunque nosotros no conocemos nuestro futuro, saber que está en las manos de Dios y que lo que estamos haciendo va a incurrir en que nuestro futuro sea bueno para nosotros, para nuestros hijos e incluso para las personas que nos están escuchando. Todo eso es lo que influye en nuestro presente, es lo que debemos hacer en nuestro presente. El presente es el escenario donde Dios desarrolla nuestras vidas. Es aquí donde podemos nosotros transformar nuestro carácter, donde podemos aprender a confiar en Dios, donde nuestra fe puede crecer, nuestro presente. Y es el aquí y el ahora, mis hermanos, donde podemos decir, serviré al Señor. Hoy sirvo al Señor. Amén. Aleluya. Hemos llegado, mis hermanos, a una verdad que atraviesa toda escritura y que debería transformar nuestra manera de vivir. Como conclusión, el tiempo es un regalo de Dios. Siempre mis predicaciones son recordatorios de cosas que ya sabemos, pero que a lo mejor no lo hemos visto desde una perspectiva diferente, o que a lo mejor y sí, pero lo hemos olvidado, o simplemente es bueno recordarlo. Amén. Todos conocemos que el tiempo, o todos ya conocíamos que el pasado no se puede recuperar, el futuro no se puede controlar, amén. Todos ya lo conocíamos, pero es desde esta perspectiva que podemos entender que todo eso, presente, el pasado y el futuro, son un regalo de Dios. Son una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de este mensaje hemos visto que el pasado tiene un propósito, que Dios permite que recordemos, porque hay enseñanza en el pasado. Aprendemos lecciones que nos ayudan a caminar, recordamos victorias, fortalecemos nuestra fe a través de ellas y recordamos también nuestros errores para no repetirlos. También comprendimos que el pasado no puede convertirse en nuestro lugar de residencia permanente. No podemos vivir estancados en el pasado, debemos seguir caminando a donde Dios nos quiere llevar. Algunas personas permanecen atrapadas en acontecimientos que ocurrieron hace años, viven alimentando culpas que Dios ya perdonó, heridas que Dios ya sanó. El pasado puede enseñarnos, pero nunca debe gobernarnos. Amén. Dios no nos llama a caminar hacia atrás, nos llama a avanzar.
la vida siempre va a tener una dirección a dónde ir. Y esa meta siempre va a ser Dios. O siempre tiene que ser Dios. Por esta razón, mis hermanos, la pregunta importante en este día, incluso más importante que con la que iniciamos, no es qué haríamos diferente de saber cuánto tiempo nos queda, sino es qué vamos a hacer ahora en nuestro tiempo, nuestro presente, con el tiempo que todavía tenemos. Amén. Cada uno de nosotros posee una cantidad limitada de días sobre la tierra, algunos más, otros menos. Ninguno de nosotros sabemos cuántos días serán, pero todos sabemos que son menos de los que teníamos ayer. Cada amanecer nos acerca más al momento en que estaremos delante de nuestro Dios, poco a poco. Y cuando llegue ese momento, lo verdaderamente importante no será cuánto poseímos, cuánto dinero recaudamos, juntamos, cuántos logros acumulamos. Lo que verdaderamente importante será qué hicimos con la vida que el Señor nos prestó. Hicimos todo lo que pudimos, hicimos todo lo que quisimos. Cumplimos todo lo que el Señor quería para nuestras vidas. Hoy es una invitación, mis hermanos, a responder a este llamado de Dios. Si existe un pecado que necesita ser abandonado, el momento para hacerlo es hoy. Si existe una relación que necesita reconciliación, el momento para buscarla es hoy. Si existe una persona a quien debemos perdonar, el momento es hoy. Si Dios ha estado hablando a nuestros corazones acerca de un llamado para su ministerio, para una responsabilidad dentro de la iglesia, el momento de responder es hoy. Si alguien ha postergado su entrega completa a Cristo, el momento para decidirse y rendirse a Él es hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando las circunstancias sean mucho mejores que las de hoy. El momento es hoy. Porque hoy es el día que Dios nos ha dado. Hoy es el tiempo que tenemos en nuestras manos. Hoy es la oportunidad que la gracia de Dios nos ha otorgado. Por lo tanto, mis hermanos, ya para finalizar, vivamos de tal manera que cuando miremos hacia atrás, no lamentemos haber desperdiciado nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos había dado. Vivamos de tal manera que nuestro presente glorifique al Señor y que nuestro futuro permanezca en sus manos. Amén. Que podamos al final del camino, al final de este caminar donde estamos usted y yo, que podamos decir como el apóstol Pablo al final de su carrera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Esa es la palabra, mis hermanos, que Dios me ha dado para nosotros en este día. Sigamos reflexionando en estas tres partes del tiempo.
pero más que nada en el presente, lo que estamos haciendo ahora. Amén.